Estamos en comunicación con el fiscal de Niyun Park y la verdad que vamos a pedirle de acá alguna forma de disculpa porque yo creo que habrá sido asediado prácticamente por los productores en el transcurso de la jornada porque necesitábamos antes que nada, buenas tardes fiscal, conocer información en torno a esto que escandaliza a mucha gente y bueno, en realidad no es para menos, incluso todo lo que pasó días antes en la ciudad de Pedro Juan Caballero, así que me imagino usted nos entiende incluso como comunicadores. Fiscal, ¿qué nos puede decir por de pronto en torno a esto y a lo que hoy ya aclararon también en torno a la notificación del juzgado para ordenar el traslado de este señor a la cárcel de Pedro Juan Caballero? Sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias antes que nada por la comprensión de no haberle atendido a sus productores antes, porque así como lo dijo, había mucha información y había que cuidar la información en el sentido de que analizar qué es lo que pasó correctamente, ¿verdad? Para poder transmitir cómo debía ser la información, sobre todo porque hay un procedimiento realizado por la Unidad de Crimen Organizado con relación a este tema, ¿verdad? Ujú. Entonces, nos cuidamos en ese sentido para no entorpecer la investigación de los equipos de fiscales que están trabajando todavía. Sí. Con relación a esta causa, hay que hacer la aclaración de que esta es una investigación de narcotráfico, no con relación a la celda Claro, abierta claro. que está a mi cargo, que asumí la investigación como tal en el año 2020. Esta causa ya inició en el año 2018 y en el año 2019, en agosto, se presentó una imputación contra 10 grupos, 10 personas que formarían parte de una organización criminal, liderada por este señor Faustino Ramón Aguayo. Ujú. En ese procedimiento, 2 personas fueron detenidas, 2 integrantes de esa organización criminal, mientras que los demás líderes de la organización criminal estuvieron prófugos. El señor Faustino Ramón Aguayo se presentó el 27 de mayo, supuestamente, según la resolución de prisión preventiva del juez Mirko Balinotti. Antes de esa resolución de prisión preventiva, esta fiscalía solicitó orden de captura internacional, porque cuando yo asumo la investigación y le acuso a todos me concentré con las personas que estaban sometidas al proceso, le acusé a los 2 integrantes de la organización criminal, pedí juicio oral para ellos, y a la par también le acusé a los 6 policías que integraban la logística de este grupo criminal. Están acusados y están todos pendientes de juicio oral y público, pendiente de audiencia preliminar en realidad, porque nunca se llevó a cabo con este juez Mirko Balinotti. Ujú. Independientemente de esta situación, entonces en marzo yo pido orden de captura internacional contra el señor Faustino Ramón Aguayo, porque me doy cuenta que en el expediente había orden de detención, pero no había orden de captura internacional, y la información que estábamos manejando con la CENAT, porque la agencia encargada de la seguridad de este tema fue CENAT con Ministerio Público, y me percato que no había una orden de captura internacional. Solicité entonces a la entonces jueza de ese juzgado de garantía 5, interina, esta orden de captura. Se inscribió en Interpol el código rojo y estábamos detrás de este señor, porque la información que manejábamos a nivel de inteligencia era que estaba en Brasil. Eso fue en marzo de 2021. Ujú. Y en 27, supuestamente el 27 de mayo de 2021, se presenta este señor ante el juez Mirko Balinotti, y este juez le toma la audiencia de imposición de medida cautelar sobre la base de un requerimiento de la fiscal Fabiola Mola, que es mi compañera de trabajo, que había pedido, que había imputado a este señor en el año 2019. Es decir, nunca se comunicó conmigo, que soy el fiscal que lleva la causa de este narcotráfico, para preguntarme, o por lo menos para comunicarme que se puso a disposición y qué íbamos a hacer con relación a él. Nunca me preguntó. El juez nunca le preguntó a usted qué se iba a hacer con este No. señor. Cuando el Defin- señor se puso a disposición del juez, el juez no llamó a audiencia 242, no hay constancia en el expediente electrónico de la convocatoria de la audiencia de imposición de medidas cautelares, no hay. Y independientemente a la comunicación por expediente electrónico, tampoco se comunicó conmigo para decirme que se presentó el señor. Porque si el señor se presentó al juzgado, lo lógico era comunicarle a la Claro. fiscalía para que la fiscalía le pueda tomar la declaración indagatoria sobre la base de la imputación. Ujú. Nunca hubo eso.
Fiscal, bueno, estamos escuchando con mucha atención y hasta alarma, ¿verdad? Lo que nos está relatando. Le consulto en torno a, ¿existe un expediente electrónico en donde figure algún certificado médico No, que dé aval de que este señor, no. por una dolencia cardíaca y alguna dificultad en uno de los ojos, tenía incluso la pérdida de la visión de uno de los ojos, no sé qué, se comenta? ¿Esto en algún momento se certificó para ordenar su traslado directo a la cárcel de Pedro Juan? No, la fiscalía lo único que tomó conocimiento ya la resolución de este señor con relación a este señor dispuesto por el juez que ordenaba su prisión preventiva y su traslado inmediato a Pedro Juan Caballero y dejar sin efecto la orden de detención, es decir, nunca hizo referencia a la orden de captura internacional, o no sabía la existencia de esa orden de captura internacional o directamente se dejó pasar. Nunca se hizo mención a esa orden de captura internacional. Entonces, tampoco hubo una inspección, una inspección médica porque supuestamente se basó en un certificado médico, pero si uno consulta en el expediente electrónico, no hay ese certificado. Es más, no hay el acta de audiencia del 242 de imposición de medidas cautelares. No hay ningún acta de imposición de medidas cautelares. Directamente hay una resolución judicial que dispone su traslado a Pedro Juan. Claro, la primera gran omisión y cuya motivación desconocemos fue que no comunicó a la Fiscalía, que es la encargada de la investigación de la acusación final. Claro. Sí, o sea, sí, eso dice en su resolución del 27 de mayo, que se basó en un requerimiento del año 2019 de nuestra compañera fiscal, Fabiola Molas. Él ya sabía que el fiscal de la causa era yo, porque yo ya había acusado en esta causa a 2 integrantes de la organización criminal más 6 policías. Entonces él me hubiese puesto a conocimiento de que el señor buscado, que yo pretendía su búsqueda, por eso pedí la orden de captura internacional, me hubiese comunicado: mira, tu orden de captura ya está sin efecto porque se puso a disposición. No me comunicó. Fiscal, ¿podemos adentrarnos también con respecto a lo que usted investiga concretamente de este señor y de quién estamos hablando? ¿Será que nos puede dar una breve también descripción? Porque a decir verdad, este nombre a nosotros básicamente, y le hablo de los comunicadores, a los medios y en general, nos resulta hasta desconocido. ¿De quién estamos hablando concretamente? Es un equipo, un grupo de personas que operaba en la zona norte de nuestro país, más específicamente en la zona de Concepción. Y estamos hablando de una organización que integraba una organización criminal, posiblemente con otra facción criminal, para el tráfico de droga. Entonces, la investigación del 2018, conjunto con la CENAT, que se cerró en el año 2019 con una imputación, y allí empezó formalmente la investigación. Lo antecedente da cuenta que esta organización criminal liderada por Faustino Ramón Aguayo y otros miembros de la organización traficaron en 3 ocasiones, uno en enero, otro en febrero y otro en agosto del 2019, la cantidad de 2.900 kilogramos aproximados de cocaína. 2.900 kilogramos aproximados de cocaína. Entonces, en agosto se realizan los múltiples allanamientos y allí se detienen a 2 de sus integrantes. Al resto no se le detuvo, ¿sí? Y al resto no se le detuvo porque hoy por hoy, luego de haber acusado a los policías, fácilmente ya podríamos sostener porque tenía cobertura policial en la zona norte. Entonces ellos ya posiblemente habrían sabido acerca de ese operativo, entonces se fugaron todos del lugar. Y las especulaciones de alguna forma están de más, ¿verdad? Pero de hecho esta desaparición hasta de proyectiles y compañía de los puestos policiales de la frontera de alguna forma también tendrían algún vínculo, ¿verdad? Porque esto tenía que haber sido destruido, comentaban las autoridades de Dimabel, pero efectivamente esto no se sacaba de circulación por la misma situación, la complicidad policial aparentemente, ¿verdad? Y precisamente esa información es la que justamente, como estoy todavía en una investigación abierta en contra de este señor Faustino
Aguayo. Sí. Son informaciones que deberíamos de cotejar ahora con crimen organizado para ver hacia dónde se amplía el espectro de la investigación. Ahora, fiscal, ¿cómo se llega a este procedimiento de verificación de la cárcel de Pedro Juan Caballero? En algún momento una de las fuentes vinculaba directamente esto con el atentado en la zona de Pedro Juan, pero por lo que usted describe hay una situación totalmente paralela. Usted estaba detrás de esta persona que se encontraba privada de su libertad en ese lugar claramente. Sí. Miren, esa información, tengo entendido que los fiscales que investigan aquí son Marcelo Pecci y Alicia Caprita. Sí. Habría que consultar con ellos. Yo estoy esperando que ellos culminen con su trabajo para poder tener una reunión también, ¿verdad? Para tener información respecto al procedimiento que realizaron, porque lógicamente le involucra a un investigado mío. Ajá. Incluso hasta esto nos sorprende más porque hay prácticamente casi días después surge el cruzamiento de información. ¿Hasta qué punto se manejaba con cautela la privación de libertad y donde él estaba, entre otras situaciones de privilegio que quedaron también a la vista, fiscal? Sí, y es lo que habíamos aclarado el día de hoy en la conferencia de prensa, de que la Fiscalía se enteró una vez que ya salió la resolución de prisión preventiva. Ajá. Y que dispuso el traslado del señor a Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Y eso es lo llamativo de la resolución, porque comúnmente un juez no dispone el traslado de un narcotraficante que estuvo prófugo por estado de rebeldía, que se pone a disposición y le envía a su zona de confort. Sí, señor. Y bueno, y como usted comenta, esto ya obviamente claramente va a recaer en la investigación a cargo de otro fiscal, pero en lo suyo ya usted habla claramente de que hay condiciones de llegar a un juicio oral, incluso hay elementos, todo este proceso ya prácticamente lo realizó usted de manera previa. Sí, como el señor se puso a disposición de 100 en mayo, bueno, tengo una fecha de requerimiento conclusivo para culminar la investigación de 6 meses. Normalmente se recurre a una prórroga extraordinaria, pero yo creo que en este caso no sería necesario recurrir a ello porque ya tengo cerrado el panorama respecto a 2 integrantes de organización criminal más 6 policías que le daban cobertura. Y estamos hablando de policías de alto rango. Claro. ¿Los policías están presos? Los policías estuvieron presos y durante la pandemia se solicitó revisión de medidas, que lógicamente este fiscal se opuso. Finalmente la Cámara de Apelaciones otorgó libertad a todos los policías que están acusados. ¿Eran altos funcionarios y usted, altos cargos dentro de la policía, jefes de comisarías, de regiones? Están entre comisarios y subcomisarios. Realmente, fiscal, ¿qué va a hacer con respecto a lo que de alguna forma también obstaculizó su proceso investigativo? ¿En qué se modifica hoy por hoy el proceso de investigación en torno a este señor concretamente? Con relación al señor Faustino, lo único que teníamos problema era que él estaba en rebeldía. Ahora que ya se sometió al proceso, yo lo único que cumplo son los actos procesales de hacerle saber cuál es el motivo de la imputación, que declare si quiere declarar, y bueno, finalmente vamos a concluir la investigación con lo que tenemos ahora. En ese sentido, que él haya estado en prisión preventiva en Pedro Juan, eso no es un motivo de obstaculización de la investigación, aunque sí es un motivo de reclamo para el juez que dispuso de eso. Sí, claro. Hasta noviembre tiene tiempo usted, ¿eh? Hasta noviembre tengo tiempo para concluir la investigación. Ajá. Y se enteraron más antes de que estaba adentro. No le escuché. Y se entera un mes antes de que él estaba ya adentro, dice. No, de habernos enterado, nos enteramos en meses anteriores, pero lo que pasa es que el cambio de lugar de reclusión es algo que decide entre el juez y la administración de cárcel. Claro. No lo decide el fiscal. Claro. El fiscal solicita prisión preventiva y si ellos decidieron ponerlo en Pedro Juan Caballero, ellos tienen que responder por eso. Bueno, fiscal, yo creo que quedó bastante claro por lo menos la posición de ustedes y de hecho también van a seguir muy atentos considerando que al respecto se ordenó también una auditoría, ¿verdad?, a nivel Corte Suprema de Justicia. Así que nos resta estar muy atentos para ver cómo avanza esta investigación y bueno, en lo que respecta a la detención de este señor, por lo menos buen trabajo, ¿verdad?, las condiciones en las que estaba ya
ya veremos de qué manera se define. Gracias, fiscal, muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS, Radio TV Digital. Para nosotros un X, había sido era un feroz peso pesado el amigo. Sí, no